Bueno, yo tenía el programa ya subido a YouTube y programado para el martes 8:30 de la mañana. Pero ante esta noticia no queda otra que rebobinar y hacer todo de vuelta. El sitio de la fuente, que vamos a ponerlo acá abajo en el Zócalo, fue chequeado. Es de Canadá. Está desde hace 10 años. Yo lo revisé de punta a punta, todo lo que publicó en los últimos tiempos, y no noté ninguna noticia extraña. Lectores del sitio de la noticia que voy a pasar ahora dicen que el documento que se adjunta, que yo voy a juntar también acá, fue chequeado y es cierto. Inclusive en la noticia después, cuando la lea, van a dar una explicación por el cual esto no está en otro lado. La noticia viene de Filadelfia. Dice que George Soros ha sido arrestado y actualmente se encuentra bajo custodia federal en Filadelfia. Según una acusación formal presentada recientemente en el Distrito Oeste de Pensilvania, Soros cometió una serie de delitos graves antes de las elecciones estadounidenses. La acusación se enfoca solo en la actividad criminal en la que participó Soros antes de las elecciones, como fraude electrónico, robo de identidad y daños a computadoras. El FBI declaró que la acusación probablemente se actualizará para reflejar los cargos de interferencia electoral en relación con Dominion Voting, una vez que se conozca la escala completa de las operaciones de Soros. Soros está siendo interrogado actualmente por el FBI. También cabe destacar que el juez prohibió la publicación del arresto de Soros. Sin embargo, estas leyes no se aplican a los medios canadienses como el conservador Beaver. Robert News, un reconocido medio de comunicación alternativo, informó anteriormente sobre la conexión entre Soros, la Fundación Tides y Dominion Voting. Según el reportero Keaton Biggs, Dominion Voting ha sido criticada después de que sus máquinas de extrapolación de votos crearan un cambio de 6.000 votos en un solo condado del estado de Michigan. Las mismas máquinas y software se utilizaron en todos los condados de Georgia y en varios otros condados de estados indecisos que acababan de enviar sus votos electorales a Joe Biden, por ahora. Biggs ha proporcionado evidencia que sugiere que George Soros pudo haber tenido un papel más importante en las elecciones de lo que se pensaba. El FBI ha confirmado que están al tanto de las operaciones de Soros en Canadá y han ejecutado una orden de registro en la casa y las oficinas de Soros en Toronto. Algunos han especulado que Soros pudo haber manipulado las recientes elecciones de Canadá a favor de Trudeau. Cuando se lo pidió en la declaración, el abogado de Soros no dio ninguna respuesta inmediata. Continúa la investigación. Repito, esto fue publicado el 23 de noviembre de 2020 por el sitio que apareció en el Zócalo.
Buenas noches, una nueva edición de Canal del Sistema. Recuerden que debajo de los títulos y arriba de los tiempos de los temas se encuentra el link del programa subido a Libri, del Canal del Sistema 377. Por otro lado, le agradezco a todos los cagones que compartieron parte de la entrevista a Ricardo Iorio ocultando la fuente. Quedaron a la intemperie todos los miedosos que le tienen terror al régimen. También se dio el caso de Medio del Sistema, muy celoso de sus notas, pero pasándoselas por el culo cuando son de otro, caso El Día de la Plata, por ejemplo, que publicó en su sitio web el pedacito de hoy sin citar la fuente, y así un montón más. Ya tengo identificado a un muchacho de Villa del Parque que lo hizo, porque hay gente que está trabajando con eso, gente que me ayuda a mí. Les agradezco a todos. Se recibieron de cagones, realmente se recibieron de cagones. Bueno, vamos a empezar. ¿Y si lograran imponer el nuevo orden mundial? Uno se pregunta, ¿no? ¿Y si lograran imponer el plan globalista al nuevo orden? ¿No será que eliminado todo bien posible, tendrán que hacer las cuentas las hordas de malos entre ellos? Han instrumentalizado el Islam como mecanismo de destrucción del cristianismo. No solo en Oriente, sino obsesivamente en Occidente. ¿Qué hablan con los musulmanes que no se prestan mansos como corderos a las imposiciones? La crónica es esta. En cada lugar del planeta hay diversos tipos de médicos. Pero así como el blanco y el negro, existen los que realmente están cagados al punto de renegar del juramento de ciencia y conciencia expuestos por Hipócrates, y los que al mejor estilo de un surfista de California cabalgan la onda. Es decir, saben perfectamente que esta payasada no tiene nada que ver con la sanidad y que resistirlo dejaría fuera de un lucrativo sistema. Tendría que ser idiota quien observase que el principal manager de Pfizer, aún anunciando el milagro de la vacuna, empujando las bolsas al cielo delante de las promesas de las adquisiciones, renuncia anticipadamente vendiendo el 62% de las acciones. Me parece que el tipo tiene unos cuantos billetes de primera clase del Titanic, pero decide cederlos y hasta no subir al barco. Todo esto es posible en el mundo covidiota. Tal es el nivel de idiotez que le dicen a la gente: hicimos una vacuna que da el 90% de efectividad. La entregamos bajo una cadena de frío de 70 grados bajo cero para ser inyectada en su cuerpo a 37 grados. Por si no se entendió. Luego tenemos 95% de efectividad con nuestros normalismos naturales anticuerpos. Si el supuesto virus, jamás aislado y aunque atenuado, debe tenerse criogenizado, me da la impresión de que ataron a una pantera muy enojada y la quieren soltar conmigo dentro de un baño. Pero tranquilo, lo dijo a la tele. Perdón por la dispersión, voy a la crónica. El doctor Negocio no puede perder oportunidad de ofrecer servicios de vacunación antigripal a todo el mundo. Él naturalmente no se vacuna, y curiosamente ni sus hijos ni su esposa. Pero a tus hijos, tus abuelos y a vos mismos sí. Porque por cada vacunita se ganan algunos verdes con los que después se compran boludeces. Tipo la moto de agua, de las que publica las fotos en Facebook Idiotas Book, jactándose aún de que gracias a los hipocondríacos su enriquecimiento va a full. Esta anécdota me la enviaron de Europa. Todo funcionaba bien, hasta que una visita llegó a la mujer de Hamed con sus beduinos, y tuvo la mala idea de sugerir la piadosa práctica. Resultado, se presentó Hamed al consultorio y le dijo: si con cualquier tipo de engaño haces vacunar a uno de mi familia, vuelvo y te degüello delante de tus hijos. ¿Qué hizo el idiota? Llamó a la policía. Hamed ni se movió, quedó ahí muy tranquilo a esperarlos. Cuando llegaron a explicar la situación, Hamed no solo dejó de hablar italiano, ni siquiera lo comprendía y se lo llevaron. Media hora después estaba de regreso en su casa. Al día siguiente el doctor y su familia salen de casa y cuando llegan al auto encuentran a 5 beduinos vestidos con sus sábanas apoyados sobre el auto. Cuando se disponía a increparlo, los tipos le dicen: tranquilo doctor, le cuidamos el auto, no le pasó nada, nos habían dicho que usted tenía una linda familia y queríamos conocerlo de cerca. Ahora llamo a la policía, explotó el galeno enojado.
¿Y qué le vas a decir? ¿Que 5 musulmanes están sentados inofensivamente en la calle? Usted nos está discriminando porque no somos blancos y cristianos. ¿Sabe que hay una ley en este país contra ese tipo de actos? Jamés nos recordó de saludarlo. El doctor se fue corriendo a la armería a tratar de comprar un arma. ¿No saben que en el terreno donde se encontrara con esta gente no existen los derechos? Quería enojarse con quien se lo dijese. No reconoce que decidió monetizar el miedo de sus conclusiones sin medir las consecuencias. Es una especie de pusher sanitario. Todo va bien hasta que deja de ir bien. La población italiana encerrada y enmascarada. Lo que llegan, quiénes son, de dónde vienen y en qué estado de salud. No importa. Le darán 40 euros por día y los alejan en hoteles de lujo que cerraron porque han asesinado al turismo. Esos son musulmanes en Francia, no muy leales a la República Francesa, que les da de comer, y un refugio con el que se sustituir a sus patrias hundidas en la miseria y el horror. Como dice el general Al-Sisi, se van a Europa tras destrozar sus países y allí quieren hacer lo mismo. Vean el video de los musulmanes en Francia. Viens gros, la mafia, c'est nous les Arabes, viens. Vous les cantonnez pas là avant de t'aider, hein. Ouais, c'est ça, niquez vos mères. Niquez vos mères. Cuando le empiecen a caer las fichas a muchos dormidos, el panorama será tristísimo. Y Piedad se habrá ido de vacaciones. Esta película será horrible y a muchos traté de avisarlos, pero ahora me compro el pochoclo y la miro. Me vino a la mente una parte del film Apocalipsis Now, censurada, donde el coronel Barnes le dice a Martin Sheen que habían entrado en un pueblo a vacunar a todos los chicos para prevenir no sé de qué enfermedad, como parte del programa Ganar Corazones y Mentes, y que por la noche el Vietcong había bajado al pueblo y cortado los brazos de todos los chicos, e hicieron una pila. Burns se preguntaba, ¿cómo podemos derrotar a un enemigo con esta determinación? Antifas, Papuche y la misma lucha. Vean ese video de las acciones que llevó a cargo Antifas contra quienes se manifestaron a favor de Trump. Hace rato que vengo sosteniendo que esta misma lucha quiere imponer acá el gobierno kirchnerista que tan gentilmente nos legó Macri. Quien no lo quiere ver, que se prepare. Get the fuck out! Everyone, me out! Me out! Get out! Kill that! You fucking do that! None of you want to fucking do that! None of you want to fucking do that! Chill! I'm gonna separate everyone! I got some Hey, everyone! What you think?
That's help. You all right, brother? Yeah, he's bleeding, man. He's got internal maybe in his brain. In Jesus' name, Lord, please. Thank you, Lord. In Jesus' name. Despacito vamos tomando temperatura. Desde el lunes pasado, un grupo numeroso de originarios de Santa Victoria Este, pertenecientes a la zona del Pilcomayo, partieron hacia la ciudad de Salta por la ruta 34 con el fin de reclamar que se los incluya en la toma de decisiones de los programas y políticas destinados a sus comunidades. Se pudo conocer que en su recorrido se irán sumando integrantes de otros pueblos originarios. Su principal objetivo es que el gobernador Gustavo Sáenz lo reciba con el fin de hacerle llegar su pedido de que se los incluya tanto en la planificación como en la implementación de políticas destinadas a mejorar su calidad de vida. Esta procesión histórica hasta la capital podría extenderse por 20 días y esperan llegar a las 4.000 personas que se sumen a esta lucha. En sintonía pidieron a la comunidad la colaboración de alimentos durante el recorrido de la marcha. Ya a mitad de semana la marcha se acerca al departamento Orán al encuentro de comunidades lugareñas. En un alto que hicieron en Moscón y los peregrinos se mostraron con buen ánimo. Esperan llegar a la capital provincial con un documento que ya está recorriendo la provincia y el país. Lo importante fue que el ánimo parece estar intacto mientras van completando este recorrido en el que aguardan sumar a nuevos dirigentes y vecinos de diversos pueblos aborígenes afincados en el resto del mapa norteño. La idea es entregar en manos del gobernador de Salta el documento en el que dejaron constancia de los reclamos de los pueblos Huichi, Chorote, Tapiete, Cuom, Guaraní, Chañé, Colla, Diaguita, ya no son de ahí, A lo que principalmente apuntan los representantes aborígenes es una convocatoria a la mesa de diálogo intercultural que delinee políticas específicas para el sector que contemplen su cosmovisión. Así se empieza, despacito tomamos temperatura. Esto lo escribió Tirone Xiu, lo publicó en Reuters, agencia Reuters. Esta noticia llama la atención. Para entenderla hay que comprender cómo se mueve la democracia inglesa. Inglaterra es socio de China en el banco, pero los ingleses no se subordinan a nadie, están acostumbrados a mandar. El inglés se sube al barco, pero no va a la bodega. Más teniendo en cuenta que China estuvo mucho tiempo bajo su dominio. Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda exigieron a Pekín cambiar su política en Hong Kong. Evidentemente China acusó el golpe, porque su respuesta es demasiado elocuente y cuando se amenaza es porque no tienes todas contigo. Pekín dejará sin ojos a la Alianza de Inteligencia Los Cinco Ojos si ese grupo amenaza los intereses y la soberanía de China. Ha advertido este jueves el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Zhao Lijian, durante una rueda de prensa. No importa si tienen 5 ojos o 10 ojos, cómo se atrevan a dañar la soberanía, la seguridad e intereses de desarrollo de China, tengan cuidado que sus ojos no sean cegados, declaró el vocero, agregando que China nunca causa problemas y nunca teme a los problemas. Además, el portavoz expresó el fuerte descontento y decidida oposición de Pekín a las violaciones flagrantes del derecho internacional y de las normas básicas de las relaciones internacionales por parte de los miembros de los 5 ojos, a quienes criticó por hacer comentarios irresponsables sobre los asuntos de Hong Kong, que son asuntos internos de China. Fuerte la respuesta, que no va con la tradicional diplomacia china. Evidentemente les tocó el golpe. Este miércoles pasado, los 5 miembros de la Alianza de Inteligencia emitieron una declaración conjunta que exigía a Pekín cambiar su política en Hong Kong y reintegrar a los políticos opositores electos en la Asamblea Legislativa de la Región Administrativa Especial China. Algo debe haber en ese estado de nervios, porque China no invadió Taiwán, como se preveía.
Vaya a saber si ese reclamo sobre Hong Kong no es un tiro por elevación acerca de Taiwán. Yo varias veces hablé de este tema, pero como ahora está de moda la ocupación de tierras, hay que hablar también de los otros ocupas. El senador Alejandro Olmos Gaona, es el hijo de Alejandro Olmos que hizo la denuncia sobre la deuda externa, presentó un escrito en la Procuración del Tesoro para solicitar que se declare nula la compra fraudulenta del lago escondido por parte del magnate británico amigo de Macri, Joy Lewis. Vengo a solicitar que la Procuración adopte las medidas legales respecto a la compra fraudulenta de 2 estancias en zona de frontera de la provincia de Río Negro por parte de la sociedad Hayden Lake, controlada por capitales británicos y de que desde 1996 usurpa una propiedad pública como es el lago argentino. Sostiene el documento según publicó Tiempo Argentino. Esto lo planteé en un programa hace 6 años. De hecho, existe una orden de la Suprema Corte de Justicia de la provincia pidiendo la apertura del camino al lago, ¿no? Que ningún gobernador llevó adelante. La Procuración del Tesoro actualmente está a cargo de Carlos Zanini. Su antecesor durante el anterior gobierno, Carlos Balbín, intentó impulsar la invalidar la venta del lago al Lewis, pero fue apartado de su cargo por Macri y volvió a ser camarista de lo contencioso administrativo y tributario de la capital federal. En la procuración quedó otro amigo del expresidente, Bernardo Saravia Frías, quien, según Olmos Gaona, paralizó cualquier decisión en este sentido. Los distintos gobiernos han sido cómplices de las tomas de tierras por parte de millonarios que se quedan con las hectáreas que quieren mediante todo tipo de maniobras fraudulentas, como ejemplifica el caso de Lewis. Yo lo explico una vez, cómo se hizo Lewis con esas tierras. La población de la región se ha movilizado más de una vez en contra de la apropiación del lago escondido. En la última protesta, las fuerzas policiales reprimieron para defender al magnate. Por eso yo reniego de la policía, se enojan conmigo. Yo no tengo ninguna confianza en ninguna policía del país. Quiero ver lo que hace Alberto Fernández. En 12 años el kirchnerismo no hizo nada. Es más, su ministra Garré le autorizó el aeropuerto de Puerto Lobos a Lewis. De a poco se irá develando que todos los gobiernos son iguales respecto de los intereses nacionales. Hasta que el pueblo argentino no se percate de ello, de que todos son iguales, no verá la luz al final del túnel. Estabilización, prevención y subversión en lo interno, más posicionamiento estratégico en lo regional y global. Estos anuncios descarados son de la fase 2. Lo que hemos estado viendo todo este tiempo han sido actividades preventivas. Este tipo de actividades tienen como objetivo degradar al rival. Hay que prestar atención al papel del ejército en prevención y estabilización, combate al narco y prevención e iniciativa como combate al terrorismo. Las vacunas son narcoterrorismo. La concreción de estas actividades preventivas depende de la asociación del ejército con las policías. A no confundirse con un falsa bandera. El falsa bandera es una acción sumamente deshonrosa que se hace para justificar otra acción propia ya planificada. Estados Unidos, todas las guerras empezó con un falsa bandera. Vean su historia de atrás. El falsa bandera va a venir en la próxima vuelta cuando ya tengan presencia estratégica. Ahora esta fase es la de justificar esa presencia estratégica o posicionamientos. Dicho esto, no se descarta que quieran hacer alguna AMIA para justificar presencia iraní y hacer las bases aéreas que están planificadas hace tiempo y que el gobierno Trump ya presupuestó. En Paraguay ya la tienen, la tendrán que arreglar un poco. En Uruguay ya está todo firmado, das en Santa Bernardina pero les regalan todo. Chile es todo de ellos en todo este tiempo. Estados Unidos les siguió vendiendo pertrechos sin importar que el país incendia, sin importar la nueva constitución que legaliza la subversión. Si todo fuera normal, NATO se largaría de Chile de inmediato y se llevaría todos los chiches.
Esto es lo que le pasaría a la flota de F-18, porque las armas y las piezas que usan son NATO. Ustedes fíjense que no paraban de venderle armas cuando estaba incendiando el país con las manifestaciones en la calle. Y sabiendo que la próxima constitución prácticamente puede ser comunista. El nuevo orden mundial es comunista, nunca se olviden de eso. La fase 2 es cuando hay por un lado subversión y por otro problemas diplomáticos. En un déjà vu es una remake de una remake con diferentes escenografías y actores más berretas. Lo que viene ahora, la ONU acusa a la Argentina de reprimir mapuches, a partir de eso le quitan préstamos, bloquean, embargan, etcétera. Al mismo tiempo que las autoridades designadas, o sea los amarillos, o sea los liberales y sus medios de desinformación, se posicionan cada vez más a favor de un intervencionismo. El gobierno va a seguir las directivas de todos, de la OTAN, de la ONU, de la OMS, de los amarillos y de los subversivos. El gobierno le va a hacer caso a todos los actores que le dan vida al modelo, y así se agranda la crisis. Hay varios puntos de pivot. El más importante es la asociación ejército-policía o parapolicialización. Y vean como nada de todas estas cosas que pasan se interponen frente a otra. Todo marcha bien parejo. No lo decimos nosotros que somos conspiranoicos, sino el propio ministro de Salud de la Nación. ¿Pfizer cuántas dosis son? No le gusta el laboratorio porque he firmado confidencialidad. Bueno. Pero le puedo decir una cifra global que deje tranquilo. No. La cifra global es que nosotros vamos a estar vacunando prácticamente 28 millones de personas en la Argentina. ¿Con 2 dosis? Con dos dosis. Vacunación completa. Eso es un número brutal, créame, como porcentaje de la población. ¿Y por qué lo hacemos? Primero porque hay vulnerables. Todo eso para bajar mortalidad. Pero el segundo, que es un número alto también, para eliminar gente que pueda transmitir el virus. Bares abiertas, incluso los bares y restaurantes con los casos y la atención que tiene hoy el sistema sanitario con más del 90%. Nos toman de idiotas. De acuerdo a las últimas cifras difundidas por el INDEC, la canasta básica familiar de pobreza en octubre fue de 49.911,60 centavos. En tanto, el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias por una persona casada, cónyuge y 2 hijos es de 73.102. Es decir, de ser pobre a pagar impuesto a la ganancia hay 23.000 pesos de diferencia. $100. Una cosa de lo más absurda que se puede imaginar. En 2020 el mínimo no imponible se ajustó en enero en un 44.27. 10 puntos por debajo de la inflación de 2019. El mínimo no imponible por abajo de la inflación. Increíble, por eso lo digo yo, dije antes. Hay 179 países más Argentina. No hay 180 países. 179 más Argentina. El peso de ganancias en los sueldos es cada vez mayor. Increíble. Ante los grandes desafíos que se presentan en el siglo XXI, y especialmente luego de la pandemia, Alberto Fernández dice que en Tucumán es donde más invertimos en seguridad y patrulleros de alta gama para todo el personal policial. Veamos la policía de Tucumán. Esto tuvo cierta discusión, pero discusión tergiversada por los medios de desinformación. Salió en data clave. La semana pasada trascendió que Gendarmería detuvo cerca de la Triple Frontera un camión con explosivos. La Embajada Argentina en el Reino Unido alertó sobre el potencial ingreso desde la Triple Frontera de un componente para la fabricación de explosivos que tenía como posible objetivo perpetrar un atentado contra la comunidad judía en el país. Luego recibieron un mensaje anónimo con diversos detalles. El pasado viernes 13, en una de las redes sociales que posee la institución, llegó el mensaje alertando sobre el posible intento de ingreso al país de nitrato de amonio, indicó la fuente a la que tuvo acceso a este medio.
Este producto para fabricación de explosivos fue ingresado al territorio nacional por parte de una persona proveniente de la República del Paraguay. El posible objetivo de este explosivo será la comunidad judía. Y esto que se prenden en todas. Ante esta situación, el presidente de la DAIA, Jorge Novoblitz, aseguró que la entidad ya estaba informada y tenía conocimiento del hecho, y remarcó que los edificios de esta institución se encuentran bajo custodia. Velamos por la seguridad de la comunidad judía y todo lo que recibe está todo el tiempo barriendo la información y lo distribuye a quien corresponde, manifestó en diálogo con el medio Data Clave. Segunda pregunta, señor Novoblitz. Si usted estaba al tanto, ¿no estaban al tanto de la AMIA también? ¿Por qué no lo evitaron? Sigo. Hassan Sey Alden, el ciudadano de origen libanés identificado como sospechoso en la investigación sobre la posible entrada argentina de nitrato de amonio para la fabricación de explosivos, desmintió la acusación en su contra. Es todo mentira, dijo en diálogo con TN, y sostuvo que su único interés es por entrar al país, era para visitar a una novia. Insistió que vive tranquilo en Paraguay, donde se dedica exclusivamente a su negocio. No tengo problemas, tampoco un camión, como se está hablando. Pueden venir a ver mi correo y mi teléfono, que no tengo nada. No sé por qué salió mi nombre. Aclaro que tampoco se dedica al transporte de sustancias como el nitrato de amonio. No hago nada de eso, solo tengo un comercio de electrónica. En la causa interviene el juzgado federal número 6 a cargo de la jueza María Eugenio Capuchetti. Hasta el momento no se ha encontrado ninguna evidencia concreta en redes sociales ni rastro de los explosivos en áreas de frontera. Esto puede ser el comienzo de un movimiento de pinzas sobre la Argentina, más aún si la versión se generó en Inglaterra. Vamos a hablar de fraude de Estados Unidos, pues tienen cosas increíbles. Esto se lo publicó Tega Tewai Pundit. El periódico de Buffalo Chronicle, y fíjense esto, tan peor que nosotros. El periódico de Buffalo Chronicle ha publicado una noticia que se menciona al abogado de la campaña de Trump, Jordan C. Culló, quien afirma que el jefe de la mafia de Filadelfia, Skinny Joe Merlino, estaría dispuesto a testificar a cambio del perdón que el Partido Demócrata compró a los servicios de su equipo, la mafia estamos hablando, $10 por voto, $3 millones en 3 días, para que rellenaran las miles de papeletas que hicieron falta para robar las elecciones en ese estado de Pensilvania. Recuerden que a las 4 de la madrugada aparecieron de repente 700.000 y 1 millón de votos. La noticia no ha sido confirmada, pero el abogado de Trump la ha retuiteado, lo que le da credibilidad. Arreglo con la mafia. Esto publicó centerforhillsecurity.org. ¿Qué cierra la ahora famosa cita de Joe Biden del último debate presidencial de 2020? Estamos a punto de entrar en un invierno oscuro. ¿Qué es Dark Winter y por qué se debería importarnos? Joe Biden no acuñó la frase, pero reveló algo muy importante. Dark Winter es un ejercicio de bioterrorismo del gobierno que se llevó a cabo en la base de la Fuerza Aérea Andrews del 22 al 23 de junio del 2001. Se trata de una pandemia de viruela que se asemeja bastante a la COVID-19 y que incluye lo siguiente: vacunación pasiva manejada por el ejército de Estados Unidos en millones de dosis. 2. Cierre estratégico de todas las escuelas, negocios y actividades no esenciales, incluida la limitación de la cantidad de personas en las reuniones. 3. Una prohibición de viajar dentro y fuera de los Estados Unidos, incluido el cierre de frontera de un estado a otro, lo que eventualmente llevará a permitir que solo aquellos con prueba de vacunación entren y salgan. 4. Ley marcial anunciada después de la caída de la economía. 5. Aislamiento y detención obligatoria de personas infectadas en campos de concentración tipo FEMA. La fecha de publicación del informe Dark Winter juega un factor muy importante y fue elegida por una razón. 22/6/2001, exactamente 6.766 días y 966 semanas, desde la fecha en que se anunció el COVID-19 al 31/12/2019. Un conveniente triple 6 escondido a plena vista 2 veces de los que mueven los hilos de la escena. El pedrastra
tiene razón. Estamos a punto de entrar en un invierno oscuro. Vamos a hablar de las últimas noticias cortitas de fraude. Esto no lo dice nadie. La fuente rusa de Sorchafal no solo confirma la operación militar en Frankfurt para requisar los ordenadores de donde se hackearon las elecciones, sucedida el 6 de noviembre, sino que añade que 5 soldados de las fuerzas especiales traídos profesos de Afganistán murieron en el tiroteo en que se produjo. A ver, el allanamiento fue un tiroteo, murieron 5 soldados norteamericanos. La directora de la CIA, Gina Haspel, puede estar herida y un militar retirado, general Misuzawa, parece haber tomado el control de la agencia de espionaje. Esto lo publicó quaddusteven.com. Giuliani también confirma la captación de los ordenadores en Europa, desde donde se hackearon las elecciones norteamericanas. Lin Wood, del diputado Gómez, y ahora Giuliani confirmado. Esto publicó Madnet Status. Las empresas que robaron las elecciones, Smartmatic, Steel y Dominion, formaban parte de la junta gubernativa que velaba por la seguridad de las elecciones. Pusieron al zorro a cuidar las gallinas. Esto publicó Tonwall.com. Confirman más de 1 millón de votos ilegales en los 6 estados diputados por Trump. El director de Estado de Datos y Estrategia de Trump durante su campaña en 2016 lanzó el proyecto Integridad del Votante este 8 de noviembre pasado y confirmó en una entrevista reciente que hasta ahora confirmaron más de 1 millón de votos que fueron enviados por personas que no residen en el distrito que votaron. Esto publicó Bless.com y otro de Bless.com. Ciudadanos de Wisconsin presentaron una demanda federal para que no se certifiquen los resultados de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en 3 condados del estado. De tener éxito la presentación, que expone una serie de casos graves de fraude electoral, invalidaría más de 792.000 votos que ayudaron a poner al candidato demócrata Joe Biden por delante del presidente Trump. La abogada del general Flynn, Sidney Powell, confirma que el número 2 de George Soros, Lord Marriott, y el número 2 de Hillary Clinton, John Podestá, son propietarios del software Dominion y la empresa Smartmatic, con capital chino, cubano y venezolano. Es una operación comunista y Trump tiene todas las evidencias. Esto publicó Sidney Powell 1 Status. Tienen los IP de donde robaron las elecciones. En su intervención de ayer, Powell anunció que liberarían The Kraken, que es una aplicación que rastrea el origen, la IP, de cualquier entrada a un sistema, o sea que los tiene totalmente pillados. In the Matrix, lo publicó. El jefe de seguridad de los sistemas de votación anti-Trump, Dominion, participó en las llamadas Antifa. Publicó una carta de manifiesto de Antifa a Trump en línea. Esto lo publicó Jim Hobbs. George Giuliani, abogado de Trump, Rudy Giuliani, abogado de Trump, George Soros, es el mayor donante del Partido Demócrata, de Antifa y de Black Lives Matter, y quien controla la empresa Recuento de Votos, la misma usada por Nicolás Maduro. Sidney Powell, abogada del equipo legal de la campaña del presidente Trump, aseguró que las elecciones de muchos países se han cometido fraudes usando Dominion y el software Smartmatic, y pone a Argentina y Venezuela como ejemplo. Why our government has not taken them seriously is beyond my comprehension, unless they have some of the 3-letter agencies have used them themselves in other parts of the world. We know that the technology was exported to affect an election in Argentina. That's admitted by our friend who wrote the affidavit about Hugo Chavez and his interest in Smartmatic. El último informe de What Does the Stimian aclara bastante de lo que va a suceder a partir de ahora, ante las evidencias irrefutables de que las elecciones han sido amañadas. De acuerdo al decreto de ley sobre interferencia en procesos electorales que declaró las elecciones de 2020 un suceso de emergencia nacional, los secretarios de Defensa, Justicia, Tesoro y Seguridad Nacional se reunirán con el presidente en un plazo no superior a 45 días para valorar las pruebas de una intervención extranjera en este proceso. Con las pruebas recabadas declararán que estas elecciones fueron fraudulentas
con lo que el caso llegaría al Tribunal Supremo, que observará las pruebas recabadas con el abogado Sidney Powell para declarar a Donald Trump vencedor. Se ignoran las consecuencias que esto traerá para los países implicados en el robo. No, que Trump pueda ser logrado vendedor por la justicia, vencer por la justicia, seguro. Ahora, ahí empieza el quilombo. Descubre que el programa de robo de votos, lo que indica que la investigación sigue adelante, en base a los datos que iba publicando durante la noche electoral de New York Times, se descubre que el traspaso de votos de Trump a Biden se produjo a través del tercer candidato. Como nadie se fija en sus resultados, los votos se movían por miles desde la casilla de Trump y Biden, y luego desde allí se enviaban al candidato demócrata. Viene a ser como el lavado de dinero de los paraísos fiscales, cuando el tercer candidato, como la empresa intermedia, es el paraíso fiscal. Han comprobado cientos de miles de votos robados en Nueva York, Pensilvania, Georgia y Texas, bajo este patrón. Y escuchen esto para que vean que traidores hay en todos lados. Rompiendo hoy, Hannity anunció en Fox News que las elecciones de Michigan fueron amañadas cuando la gobernadora demócrata de Michigan, Heather Whitmer, entregó la mitad del estado a Canadá. 16.377 millas cuadradas de lo que había sido Estados Unidos, incluido el sistema de antenas que operan los submarinos nucleares, se habían entregado a Canadá, con algunas áreas entregadas a Rusia, incluido el Parque Nacional East Royal, y que ahora se está convirtiendo en una base rusa para submarinos nucleares. Esto publicó Veterans Today, que está en contra de Trump. Y para terminar, a confesión de parte, relevo de prueba. Secondly, we're in a situation where we have put together, and you guys did it for our the President Obama's administration before this. We have put together, I think, the most extensive and inclusive voter fraud organization in the history of American politics. Extensive and inclusive voter fraud organization in the history of American politics. Why do you think it's so special? Why do you guys have it so special? Well, for me, it's really special because now we have the first Black Asian female president in office elected, female president in office elected, and Joe Biden was able to steal now. We were able to win. Sorry. I don't understand it. No, we were able to win the election. Con este asunto de lo que pasó en Estados Unidos, quedó al descubierto una red de fraude global. Se hace pública, yo la tengo, la declaración jurada de un ex miembro del gobierno de Chávez, confirmando que el software Smartmatic se creó y se exportó para robar elecciones. Por razones de seguridad, el nombre del denunciante no se publica, lo que sigue es un resumen. La conspiración contra Estados Unidos comenzó hace más de 10 años en Venezuela, y de allí se extendió a todo el mundo. El objetivo es ganar y mantener el poder de la élite e involucrar a políticos multinacionales y cualquiera que quiera evitar la libertad. Fui seleccionado como miembro de seguridad del presidente de Venezuela. Fui testigo de la creación de un sofisticado sistema de votación electrónica que permitió a los gobernantes venezolanos manipular el voto. La conspiración de la que hoy soy testigo presencial se refiere al presidente Chávez, al jefe del Consejo Nacional Electoral Rodríguez y a los jefes de Smartmatic. El objetivo era crear un software que permitiera cambiar los votos en contra de Chávez por votos a favor. Chávez se reunió con todos sus sujetos y yo como testigo en persona para crear el software de manipulación. Chávez ha ofrecido muchos incentivos, incluidas grandes sumas de dinero.
El software creado se denominó Sistema de Gestión Electoral y estaba previsto para el uso de máquinas de votación conectadas a la red y por tanto maniobrables. Los que votaron fueron reconocidos como huella dactilar y esto fue para dar credibilidad al conjunto. Chávez insistió mucho en que se podía manipular el voto sin que lo atraparan y lo obtuvo de Smartmatic. Después de que se creó el sistema, lo he visto utilizado en varias elecciones, por ejemplo, lo de 2008 contra Rosales, pero en particular la elección que vi absolutamente alterada con este sistema fue la de 2013, utilizada por Chávez para que Maduro fuera elegido. Mirando las pantallas en tiempo real pudimos ver cómo funcionaba, porque los números de votos cambiaban constantemente en segundos a favor de Maduro. Y a las 2 de la tarde, Radonsky adelantaba a Maduro por 2 millones de votos. En ese momento, Smartmatic, a través de la conexión de red, por orden de Maduro, se despejaron todos los conteos en toda la zona del país y se movieron millones de votos a favor de Maduro. Les tomó cerca de 2 horas hacer todo, dando la idea de un apagón de internet mientras manipulaban los datos, mirando directamente a las máquinas de votación donde había más votos para el oponente de Maduro. Cuando declararon que la red y el conteo habían vuelto a funcionar, ya lo habían cambiado todo con una ventaja para Maduro de unos 200.000 votos. Después que Smartmatic creó este software, Chávez los portó a todas partes de América Latina y cuando murió Chávez, Smartmatic fue el único que pudo manipular las elecciones. Smartmatic es el ADN de todos los tipos de votación electrónica, incluido Dominion. Dominion y Smartmatic han hecho negocios juntos en los Estados Unidos. El software es esencialmente el mismo y funciona de manera idéntica. En 2017, durante las nuevas elecciones de Maduro, el señor X ha manifestado públicamente lo que hizo Smartmatic en las elecciones anteriores, diciendo que todo fue manipulado. Reconocí en todos los aspectos lo que sucedió en las elecciones estadounidenses de 2020 con lo que presencié en las elecciones de 2013 en Venezuela. Hay un convidado, no es convidado de piedra, pero es alguien del que no se habla con todo este despelote que hay en Estados Unidos, que es Putin. Graves eventos que se mantienen alejados del conocimiento del pueblo norteamericano por el establecimiento de los principales medios de propaganda de izquierda, mientras sus demoníacos señores socialistas los sumergen cada vez más cerca de la guerra total. Y es por eso que estos pueblos aún no saben que no han celebrado elecciones. En lugar de eso, la votación se realizó para encender una revolución de color, cuyos componentes se están desarrollando y son: el acto 1 fue el coronapocal, y se fue preparando el escenario para poderes gubernamentales enormemente ampliados y el debilitamiento sistémico del presidente en funciones. El acto 2 fue el verano de la violencia y datos de encuestas falsos que dieron la ilusión de una sociedad en guerra con el mismo presidente por no atender a las necesidades de la gente. Y el acto 3 es la elección del sí y las secuelas. El golpe ha comenzado. La campaña de presión para obligar a actuar Trump, odiado por el sistema, a ceder, se ha incrementado hasta el infinito. Pero la única cosa que sucedió con la que no contaron, Trump en realidad ganó las elecciones por márgenes en los estados indecisos que no podrían superarse sin un fraude abierto y flagrante. Una revolución de color a la que respondió el Ministerio de Defensa, que mostró a estas fuerzas socialistas estadounidenses la terrible troika de la flota de bombarderos nucleares estratégicos de Rusia, a la que ahora el señor presidente Putin, después de haber celebrado un consejo de guerra extraordinario, donde le dijo a sus defensores militares y civiles: Putin, está absolutamente claro que la capacidad de combate de la tríada nuclear y la capacidad del ejército y la marina en general para responder de manera adecuada y rápida a posibles desafíos militares dependen directamente de la estabilidad, eficacia y confiabilidad de estos sistemas bajo cualquier circunstancia. Primero de todo, tenemos que trabajar seriamente para aumentar la capacidad de supervivencia de los sistemas de control. Todos nos damos cuenta de esto y somos conscientes de que mucho depende de la capacidad de supervivencia de estos sistemas y su capacidad para seguir operando en un entorno de combate. De hecho, tenemos que garantizar esto incluso en caso de un ataque nuclear. Me han dicho que la creación de una instalación absolutamente segura para controlar las fuerzas nucleares
estratégicas, entre otras, está a punto de completarse y tendría un margen de seguridad muy alto. Discutamos estos también hoy. Y se hizo extraordinario porque el presidente Putin autorizó la publicación de la agenda de guerra nuclear de esta reunión del Consejo de Guerra para que estas fuerzas socialistas de América sabrán a lo que pronto se enfrentarán, lo que ha llevado a que se escriban artículos aterradores como Vladimir Putin en preparación para la Tercera Guerra Mundial. Rusia acogió la destrucción del mundo y Putin revela la existencia de un nuevo búnker de comando nuclear. El último de los cuales fue lo suficientemente profético como para recordar que a esas fuerzas socialistas impias su sistema de comando nuclear clave del fin del mundo, que puede desencadenar el más grande arsenal de armas nucleares de Rusia en todo el mundo contra Estados Unidos, sin que nadie siquiera tenga que ordenarlo. Según ese informe, dado que el presidente Putin es el líder de una poderosa nación cristiana, al mismo tiempo, la China comunista ha calificado a Estados Unidos como la mayor amenaza para la paz mundial. Es fundamentalmente notar que, si bien el director del FBI, Christopher Wright, ha designado a la China comunista como la mayor amenaza para Estados Unidos, el líder socialista Biden dice que Rusia es la mayor amenaza para la seguridad de Estados Unidos y China comunista es solo un competidor. Lo que pone al líder socialista Biden en oposición directa al ejército estadounidense, que dice que China comunista representa la mayor amenaza a largo plazo para Estados Unidos. Lo que demuestra que el líder socialista Biden tiene la intención de confrontar a Rusia, debido a su odio al cristianismo, mientras alinea a Estados Unidos con la China comunista. Que si tiene éxito vería a Rusia enfrentando a las dos poderosas naciones con armas nucleares sin Dios justo en sus mismas fronteras. Ojo con este detalle, lo hace rato que lo vengo diciendo esto. Viendo a Argentina, hay un artículo muy interesante de Inés Speroni, los más humildes y los impuestos. Tal vez ha llegado el momento de pensar en algo que funcione mejor. Todos los humanos gastamos nuestros ingresos como podemos y queremos. Lo que no se consume se denomina ahorro. A menor ingreso, mayor proporción del mismo se destina a comprar alimentos. O mejor dicho, los pobres gastan una proporción mayor de sus ingresos en alimentos que el resto de la población. En muchos países, los impuestos sobre los alimentos son nulos o muy bajos. Tiene un objetivo político: abaratar dentro de lo políticamente posible el sustento de la población. La prioridad de los políticos es recaudar, sin importar qué daño puedan causar. En Argentina ocurre, no por arte de magia, sino por gracia de nuestros legisladores, exactamente lo opuesto. Los alimentos tienen una enorme carga impositiva, y esto ocurre porque la prioridad de los políticos es recaudar, sin importar qué daño podrían causar. Los impuestos a los alimentos y la diferencia del trato a los alimentos en comparación con todos los países del mundo son la prueba irrefutable de que los pobres no les importan nada a los políticos. Pueden llenarse las bocas de lindas palabras, inclusión, la mesa de los argentinos es nuestra prioridad, queremos que comas asado o lo que se les ocurra. Los actos dicen lo contrario. Incluso el último invento socialdemócrata implementado en Argentina por el socialdemócrata a Daniel Arroyo, el plan alimentar es una gigantesca mentira. Porque si a una familia le dan 6.000 pesos, 3.000 los recupera el Estado en el mismo acto de uso de esos montos. El Estado deposita el dinero en una cuenta del Banco Nación, saldos a disposición del gobierno, hasta que el beneficiario lo usa. En ese instante se despierta una cadena de distribución de impuestos, 1.2% impuestos a las transferencias bancarias, nacional, 21% de IVA, nacional, 5% impuestos a ingresos brutos, provincia, y más un número adicional de tasa de seguridad e higiene municipal. El cálculo del 50% se basa en que agrego a los números de la última tasación los impuestos sobre electricidad, salarios, inmobiliario, combustible y el impuesto de los ingresos brutos acumulados en transacciones previas. En resumen, grandes anuncios que le damos plata a los pobres
cuando es mentira, es solo un pase de manos. Estados Unidos tiene un impuesto a la venta minorista con alícuotas del 1 al 5% y en algunos casos 0. No confundir con ese impuesto a los ingresos brutos, que grava sucesivamente todos y cada uno de los eslabones de la cadena. No carga IVA, no tiene, ni impuesto al cheque, nadie en su sano juicio tiene. En Europa no tiene impuesto a las ventas, pero sí IVA. Las alícuotas para los alimentos son inferiores que para el resto de los productos. Nuevamente, menos costos para los trabajadores. Todos los países productores y exportadores de alimentos tienen políticas públicas para facilitarle a los trabajadores el fácil acceso a la comida. La única excepción en el mundo somos nosotros. Estados Unidos, por ejemplo, tiene grandes subsidios al agro. En Argentina los políticos tienen una única solución: aumentar los impuestos. El régimen es financiado por los más pobres. Este esquema político y de gobierno, en esta falla de creatividad para buscar soluciones, ha hecho que el país no crezca significativamente desde hace mucho tiempo. En los últimos 10 años somos testigos de una reducción permanente del PBI y el nivel general de vida. Los políticos tienen una sola solución: aumentar impuestos. Año tras año los aumentan. Macri tuvo genialidades como poner derechos de exportación al software, algo que ni siquiera Cristina Fernández hubiera contemplado. ¿El nuevo gobierno lo quitó? No. En menos de 12 meses de administración aumentaron los impuestos y ahora quiere tratar otro más. ¿Qué impuestos pusieron este año? El 1.5% de los alquileres. Para venderlo en todos los canales de televisión hablaron de comisiones de inmobiliaria y plazo de contrato. La ley más o menos quedó como luz y costumbre del país, con una gran excepción: un impuesto nacional que recaudará la AFIP. ¿Se dan cuenta cuán canallas son esos individuos? Las personas más frágiles y vulnerables de la Argentina son quienes viven en la calle. Los segundos más vulnerables son los que tienen que alquilar un techo sobre sus cabezas. A esas personas los legisladores, en connivencia con el Poder Ejecutivo, le impusieron un impuesto equivalente a medio mes de alquiler. ¿Tanto necesitan plata, muchachos, para sacarle el 50% del valor de los alimentos a los más pobres, casi equivalente al 50% de sus ingresos, y medio mes de alquiler a un inquilino? Evidentemente sí. Ahora esta banda delictiva que nos gobierna, y no hablo únicamente del oficialismo, quiere implementar un impuesto más. Los proyectos operadores de 5N hacen caritas de no entender cómo es posible no estar de acuerdo con un impuesto a las grandes fortunas. Es fácil. Es la misma mentira que con los impuestos a los bienes personales. Todos sabemos que en un par de años, con la inflación, un monoambiente interno en Villa Crespo va a pagar impuestos a las grandes fortunas. Lo que no deja de sorprender es que no se les caiga ni una idea, ni una, de hacer algo distinto, aunque más no sea para variar, o evaluar cuáles impuestos no recaudan y eliminarlos. No, no se les cruza por la cabeza. Lo único, un impuesto más. Tal vez ha llegado el momento de pensar en algo que funcione mejor. No es la primera que está diciendo esto, la predica que nosotros venimos de hace mucho tiempo, que hay que empezar a pensar en otra cosa. En Argentina no se consigue un turno médico ni suplicando. Se cancelaron tratamientos y operaciones. El país está quebrado. Pero debemos hacernos cargo del aborto. Pregunto, Alberto, ¿solo paga solamente la publicidad y las coimas para impulsar el aborto? ¿O también se hace cargo de los gastos médicos? De ser solo lo primero es demasiado obsecuente, muy arrastrado, disimule un poco. ¿O va a pasar a la historia como una verdadera marioneta? Lo van a sancionar porque en las últimas elecciones cubrieron los cargos electivos con abortistas y no le va a importar que en un referéndum ganen los celestes. Gobernar a espaldas de la gente tiene sus riesgos. Calladito la boca cuando tengan que pagar la cuenta. Fíjese la diferencia. El secretario Mike Pompeo, representando a los Estados Unidos, lideró una coalición de 32 países que firmaron una declaración de consenso de Ginebra para pedirle a la ONU
que deje de promover el aborto como un derecho. El 22 de octubre pasado en Washington DC, el secretario de Estado Pompeo, junto con el secretario de Derechos Humanos y de Salud, Alex Azar, lideraron la firma de documentos que coauspiciados por Hungría, Indonesia, Uganda, Egipto y Brasil, el cual inicialmente se iba a realizar en la sede de la ONU. El documento, que goza de carácter por el momento moral, hace hincapié en que los derechos de la mujer yacen de su cuidado integral como ser humano y como pieza clave en la unidad familiar, no como un elemento aislado. La declaración enfatiza la dignidad y el valor inherentes de la persona humana, que todo ser humano tiene el derecho inherente a la vida, y el compromiso de permitir a la mujer atravesar el embarazo y el parto en condiciones de seguridad y ofrecer a las parejas las mejores posibilidades de tener un hijo sano. También busca reafirmar que no existe un derecho internacional al aborto, ni ninguna obligación internacional por parte de los estados de financiar o facilitar el aborto. Con Estados Unidos a la cabeza, con Trump a la cabeza, por eso una de las cosas que lo persiguen tanto ahora. Escuchen esto, ¿no? Para los que vivimos despreciando a otros países que consideramos inferiores, porque acá el despreciativo de ciertos países, de Centroamérica, de África, acá los argentinos enseguida desprecian. Guatemala rechaza el aborto y expulsa a Planned Parenthood del país. El ministro de Interior, que autorizó el ingreso del Planned Parenthood del país, renunció a su cargo luego de la enorme campaña contra la instalación de la misma. Y fíjese lo que dijo el presidente Alejandro Yamatei. Guatemala: en estos temas no hay chance de grises, o se es blanco o se es negro. Reconozco la vida de su concepción y por lo tanto en mi gobierno no toleraré ningún movimiento que viole lo que está dispuesto en nuestra Constitución política de la República, el derecho a la vida desde la concepción. Que vaya en contra de los valores con los que fui criado y que riña con mis principios como médico, afirmó. Con solo entrar a Planned Parenthood uno encuentra a qué se dedica y cuando uno busca su historial encuentra solo historias de terror. El presidente de Guatemala, Giles. Yo la semana pasada comenté muy somariamente el conflicto que surge en Marruecos. Ahora hay más información. Es mucho más complicado. El gobierno de Marruecos ha diseñado un vasto plan militar, diplomático y económico contra el pasivo y tolerante pueblo español. Su objetivo final es extender su soberanía a los territorios españoles de Canarias, Ceuta y Melilla. Esta celada o ardid tiene ocultas y siniestras fases. La primera ha sido el apropiarse de las aguas territoriales canarias, y ante este hecho el gobierno español no ha realizado ninguna gestión diplomática en aras de restablecer la legalidad existente con anterioridad. La segunda fase ya está en marcha y se trata de trasladar al archipiélago canario a un enorme número de marroquíes en perfectas condiciones físicas y en edad militar, es decir, entre 18 y 30 años. Estos son aquellos que llegan a las islas como inmigrantes ilegales y que no pueden ser devueltos a su tierra originaria debido a la pandemia. En el decurso de este año han llegado 24.000 hombres fuertes y jóvenes. El flujo migratorio es incesante y la llegada sigue siendo masiva. Se pretende que este número de personas ascienda al dígito más elevado, hipotéticamente 50.000 hombres, a lo que sumarían los marroquíes ya asentados en las islas. Estas personas serían la quinta columna que actuaría militarmente desde el interior del territorio español. El genuflexo gobierno los está alojando en hoteles de lujo para no incomodar al gobierno marroquí. A todos estos miles de marroquíes se podrá agregar musulmanes de otras nacionalidades también residentes en el territorio canario. Según el criterio de la Cruz Roja, España tiene la obligación social y derechos humanos de acoger a su tierra a los refugiados y dar de comer a los hambrientos. Este punto constituye el elemento psicológico de la emotividad y trata de hacer ver a la población que los recién llegados exclusivamente huyen del hambre, la pobreza y las guerras fratricidas. Pero conscientes de la manipulación, los miembros del Centro Nacional de Inteligencia son sabedores de absolutamente todo lo que ocurre en Canarias. Sin embargo, Pablo Iglesias ha colocado a sus colaboradores en este organismo para entorpecer y obstaculizar sus actividades en defensa de España.
Desde que miembros del partido Podemos han formado parte del gobierno español, su forma de obrar se ha orientado a debilitar y mermar los fondos que el Estado español designa a nuestro ejército. Y otro punto que esclarece el comportamiento alevoso y traidor de Pablo Iglesias es su solicitud para que la Legión Española sea disuelto, es decir, el cuerpo castrense más efectivo, entrenado y capacitado para la intervención bélica se exige que desaparezca por requerimiento de Pablo Iglesias. El mencionado vicepresidente del gobierno español se ha entrevistado en diversas oportunidades con el rey de Marruecos. Uno de estos encuentros tuvo lugar en un palacio de su propiedad en las inmediaciones de París. Todos los datos aportados indican que Pablo Iglesias ha cometido un delito de lesa traición a España, utilizando su puesto gubernativo y obra en connivencia con el gobierno de Marruecos para debilitar al Estado español. Paralelamente, el gobierno de Marruecos ha conformado un formidable ejército y lo ha dotado de un armamento moderno, sofisticado y letal. El gobierno de Marruecos ha firmado pactos diplomáticos con el gobierno francés con la voluntad de que apoye su designio de ampliación de su soberanía territorial. También ha rubricado pactos de naturaleza económica para extraer las riquezas que hay en las aguas territoriales canarias, de las que se ha apropiado. Hoy mismo ha tenido lugar en la frontera entre Marruecos y Mauritania un enfrentamiento bélico con miembros del ejército saharaui. Esta pugna otorga al gobierno de Marruecos la posibilidad de concentrar a un enorme número de militares en ese punto geográfico que curiosamente está emplazado en la cercanía de las sierras orientales de Canarias. Leyendo esto, pero la Patagonia está a un paso acá. Vamos a terminar. De la muerte del banquero Brito por ahora no tengo información. Solo voy a hacer referencia a un tuit de Juan Manuel Ducler. Murió Britos. Massa se quedó sin aportante. Corcho Rodríguez sin socio. Esquenazi sin cómplice. La Cosa Chicone sin financista. Cristina Fernández sin testigo. Los periodistas sin sobre. Está bueno, ¿no? Ya antes de anunciar la vacuna Pfizer, la Unión Europea hizo que hicieran por 300 millones de dosis. Una semana después, y siempre apenas abren las bolsas, anunciaron otra vacuna de Moderna. Siempre 12.45 Europa, cuando cierran las bolsas. Y siempre dieron sus acciones inmediatamente, solo por movimientos financieros que nada tienen que ver con la salud. Forzarán la aplicación inmediata. Están acelerando, y cuando morirá la gente, tendrán otro agente para justificarlo. La sustitución étnica le dará la mano de obra no calificada que necesitan y a un costo menor. Se intensifica la destrucción de los países mediterráneos, España e Italia sobre todo. Francia y los nórdicos han realizado un encuentro para reestructurar tratados de seguridad interna y no los han ni invitado a España ni a Italia. Las estafas electorales gigantescas de Estados Unidos, obvias y creo dentro de poco probadas, ya generan incertidumbre. Aún teniendo razón Trump y habiendo prevenido, planificado y operado magistralmente, no podrá evitar el conflicto. La simple observación de las fuerzas que se confrontan es arrolladora para una de las partes de manera excesiva. Los poderes que están detrás de los demócratas no tienen opción frente a la derrota. Son muchos actores, muy interrelacionados y muy fuertes, no cederán ni un centímetro. Este aspecto es el que me hace creer que no es improbable un magnicidio, o de Trump directamente o de Biden, ya que sería la causante para desencadenar reacciones extremas. Putin reunió su plana mayor y verdaderamente insistió en la declaración con tenor de ultimátum. Para ir al grano, Rusia sabe que si prevalece la fuerza que sostiene a Biden, ellos son los próximos en la lista y no piensan esperar. Es una actitud atípica esta de anticipar una reacción de los rusos. Si de algún modo sacan a Trump, para mí la guerra está ya seguro. Trump no se fía de los turcos y quiere combatir el pantano chino. Biden es pro-chino y quiere minar a Rusia. Ojalá me equivoque, pero si el Estado profundo tiene mucho juego para perder, no hay segunda oportunidad. El nuevo orden avanza sin descanso
y la certeza de su realización la confirma la conquista de la institución que lleva 2000 años en pie, la Iglesia Católica, totalmente dominada por la masonería interna y los poderes ocultos. La bestia con cabeza de cordero que sana a la bestia roja el día del Apocalipsis. ¿Lo quieren notar de forma más directa? Desaparece el título de vicario de Cristo del anuario pontificio. Gerhard Müller, ex prefecto para la doctrina de la fe, ha calificado esta insólita omisión de barbarismo teológico. Por su parte, Guido Horst, bacanista en Die Tagesspot, que ha dedicado un artículo a la sorprendente ausencia, recuerda que el título de vicario de Cristo, a diferencia de muchos otros honores, procede de las Sagradas Escrituras en las que Jesús otorga a San Pedro el poder de la llave de la Iglesia. Horst añade que este cambio en el anuario no ha podido introducirse sin el consentimiento expreso del Santo Padre. La semana pasada, como una demostración más de poder ante la anomia del pueblo argentino, el gobierno comunista de Alberto Fernández, siguiendo las instrucciones de los poderes globales, presentó la nueva ley para permitir el aborto. Se cagan de risa de nosotros. Juegan como el gato y el ratón. Avanzan todos los días sin prisa y sin pausa en la destrucción total de la Argentina. Ya no hay educación, tampoco salud, ni seguridad, ni tropas para la defensa. Es decir, la única función que le queda al gobierno es la del robo, el saqueo y la impunidad. Buenas noches.